Continuamos aquí en Para Toda Mujer. Como lo habíamos anticipado, estamos con el doctor Gastón Noriega. Doc, un placer tenerte aquí en el programa, como siempre. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a vos. Antes de empezar con el doctor, agradecemos a la gente de Max Center, que siempre está con nosotros. La mejor ropa, los mejores precios, las mejores marcas, la última tendencia, todo en Max Center. Si ustedes quieren ir a comprar unos precios increíbles y se tienen que sacar un préstamo personal a precio de contado. Así que no se pueden perder todas las ofertas y promociones de Max Center. Así que bueno, muchas gracias por estar como siempre con nosotros aquí en el programa. Doc, ¿qué es esto del síndrome o síndrome de la cabeza quemada? Bueno, como síndrome es un conjunto de signos y síntomas que hacen referencia a estar quemado por el trabajo. Bien. Son personas que están agotadas después de, digamos, una sucesión crónica de problemas en el trabajo, de problemas para adaptarse al trabajo y a un clima laboral muchas veces hostil. Bueno, empiezan a desarrollar una serie de síntomas que tienen que ver con la desensibilización con respecto a las personas, ¿no? Y también con un montón de sentimientos negativos hacia el trabajo. Bien. Esto digamos, lleva a una disminución del rendimiento laboral y a tener problemas en el trabajo que pueden terminar o no, digamos, en la renuncia, en el despido o en enfermedades crónicas, tanto desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, como desde el punto de vista físico, ¿no? Bien. Esto te lleva a tener hipertensión, diabetes, el cuerpo empieza a enfermarse, empieza a manifestarse, digamos, ese descontento de alguna forma y el cuerpo se enferma. Tal cual. Desde cualquier órgano, de cualquier parte del cuerpo puede ser la manifestación que uno va a sufrir por estar en un estado de constante tensión, de constante ansiedad, de no saber de dónde va a venir el ataque, ¿no? Entonces uno está todo el tiempo alerta, no descansa, y el cuerpo empieza a mandar esas señales al principio. O sea que esos serían los síntomas que uno tiene que tener en cuenta y decir, me parece que estamos entrando en un terreno bastante complicadito. Claro, o sea, el estrés siempre está presente en cualquier trabajo. Sí. Lo que pasa es que uno como persona tiene una capacidad de acomodarse, de adaptarse a la situación estresante y a introducir algunos cambios para sentirse mejor y volver a la normalidad. Pero cuando la situación es totalmente superadora de nuestros mecanismos de compensación, entonces ahí empiezan a aparecer los síntomas, ¿no? Que ya la máquina no está funcionando bien. Exactamente. Y cuando esto se da de manera crónica y no hay nada que nosotros hagamos al respecto, entonces empiezan a ver ya a aparecer las enfermedades más graves como la úlcera, la hipertensión. Bueno, incluso puede producir, digamos, no es que produce, pero sí te va predisponiendo a enfermedades físicas de cualquier índole, ¿no? Bien. ¿Y esto se puede prevenir, llegar a ese extremo de decir, bueno, estamos con este síndrome, nos está pasando esto, ¿lo podemos prevenir de alguna forma? Sí, claro. Bueno, una de las cosas que se puede hacer es trabajando con la persona. Bien. La persona individualmente, obviamente siempre que pueda recibir ayuda profesional, va a ayudar a que pueda superar la situación, ¿no? Porque los síntomas que siente son inespecíficos, ansiedad, depresión, a veces tienen que ver con el insomnio y con un conjunto de síntomas psicosomáticos que se llaman, son manifestaciones corporales que padece la persona que está bajo un estrés extremo. Por ejemplo, ¿cuáles son esos síntomas? Y, por ejemplo... cuando uno dice está somatizando algo. Claro, dolor de cabeza, dolor de estómago, insomnio, tiene que ver con, bueno, muchas veces contracturas musculares, a veces temblor, muchas veces también se producen hasta lo que se llaman
fasciculaciones, digamos, empieza, a uno le dicen como que si fuera que le tiembla el párpado. Ajá, que te palpita cuando uno dice, uy, me palpita el ojo, una cosa así sería. Exactamente. Bien. Bueno, todas son sintomatología inespecífica, digamos, no es que en todas las personas se presenta igual. De la misma forma. Pero de acuerdo a la predisposición digamos, de cada uno, va a dar distintos síntomas. Hay algunos que le duele siempre el estómago cuando se ponen nerviosos, otros que le duele la cabeza, otros que no pueden dormir, otros que tienen contracturas musculares. Hay gente que, por ejemplo, siente que se tiene que ir de donde hay mucha gente, sí. Gente que, digamos, tiene problemas para socializar, todo tipo de síntomas, digamos, que tienen que ver con la tensión emocional, son los que se manifiestan en este momento. Bien. Entonces, eso es con respecto a lo individual. Pero lo que más ayuda a la persona es justamente el tratado de la situación en grupo, en el mismo ambiente laboral. Bien. Porque, digamos, cuando el ambiente laboral genera tensión constante, no es solamente una persona que lo sufre, sino que son todos. Bien. Entonces es algo que se tiene que abordar en grupo y tratar de entender que cuando uno, por ejemplo, es insensible con otro compañero, después, tarde o temprano, como es un grupo cerrado, esa insensibilidad, esa falta de comprensión, esa agresión tal vez va a volver en algún momento. Entonces tiene que haber conciencia en el ambiente laboral de que lo que yo hago siempre va a volver. Y que es necesario cuidar el ambiente, cuidar los vínculos entre las personas. Bien. Muchas veces pasa que por ahí uno se sienta al lado de un compañero y habla mal del que no está, o se levanta un tercero y ya estamos hablando de ese que se va. Exactamente. Pero todo eso que hablamos cuando no está la persona ensucia el ambiente laboral, ¿no? Y el ambiente laboral es como una pileta en donde estamos todos. Si ensuciamos el agua nos perjudicamos todos. Nos perjudicamos todos. Bien. Entonces lo que hay que tratar de hacer es ser consciente que es muy importante cuidar el vínculo. Si es que hay algo que no me gusta de mi compañero, no es que no lo puedo decir, hay que decirlo para superar el problema. Decirse de buena forma, buena manera. Tampoco ir al choque, el enfrentamiento, ¿no? Claro, hay que decirlo de una forma constructiva, tratar de que esa persona, digamos, lo vea y que pueda cambiar, porque si no, no tiene sentido. De hecho, esto de hablar mal de la otra persona no tiene ningún efecto en cuanto a mejorarla a la persona, porque ni siquiera está para escucharlo. Exacto. Entonces, un tip bueno es hablar de las personas cuando no están de la misma forma que lo hubiéramos hecho si la persona está presente. Exacto. Digamos, uno puede decir, mira, estás haciendo mal esto. O cuando se va esa persona, decir, mira, esta persona está haciendo mal esta cuestión. Por ejemplo, no está acomodando el almohadón del sillón y deja todo un desastre. Bueno, se lo podemos decir de frente, pero también lo podemos decir aunque no esté de manera respetuosa, de la misma forma que lo haríamos de frente. Bien. El problema es cuando hablamos de más y cuando, digamos, lo hacemos, generamos un caos dentro del mismo ambiente en donde estamos todos, y eso juega malísimo para el ambiente laboral. Seguimos hablando de esto en un ratito, Doc. Vamos a seguir hablando con el doctor en un ratito, nada más acerca de esto que tiene que ver con el síndrome de la cabeza quemada. Es momento de presentar a Pedro Ciacellini. Él es el director de lo que es el Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Este año cumplió 21 años este instituto y él nos comenta qué es todo lo que se hace allí. Vamos a verlo. ¿Cómo nace el instituto aquí en la Universidad Católica? Nació hace 21 años, es el aniversario oficial, que fue en septiembre del 98, pero en realidad es un proyecto de 25 años. Yo volví de Alemania hace 25 años, estaba hice mi capacitación y realizaba investigación en los institutos Masplan, y al regresar a Argentina en un programa de repatriación de científicos que tenía la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación. Bueno, la universidad, juntos con la universidad, tuvimos la idea de crear este instituto de cero prácticamente,
porque este pabellón no existía. Entonces, se hizo la construcción y después había que equiparlo. Implementamos una tecnología novedosa que no existía en Santiago, ni siquiera en el norte, que es biología molecular aplicada al diagnóstico. Entonces había que conseguir los equipos. Eso fue una inversión muy importante que hizo la universidad, pero a su vez obtuvimos donaciones principalmente de organizaciones alemanas, sobre todo de los institutos donde yo había trabajado. Eso fue un proceso desde la creación del instituto, la construcción del pabellón, obtener los equipos, montar las técnicas y sobre todo me hacía falta un equipo de trabajo, capacitarlos para que puedan realizar los estudios. Así que eso fue un proceso que llevó casi 5 años. O sea que la inauguración oficial fue hace 21 años, pero hubo unos 4 años previos de gestación, digamos, del instituto. ¿Y qué es lo que se hace específicamente aquí en el instituto? ¿Cómo trabajan? Bueno, lo novedoso del instituto, como te decía anteriormente, fue que aplicamos la biología molecular, especialmente una tecnología que se llama PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, que permite diagnosticar o detectar material genético, ADN o ARN. Entonces, cuando se busca, por ejemplo, una infección, ya detectamos o buscamos detectar la presencia del material genético del microorganismo, ya sea una bacteria, un virus o un parásito. Eso es lo novedoso que tiene. La misma tecnología que se usa para la parte de salud es la que se usa para hacer estudios de paternidad mediante estudios de ADN. Entonces, nosotros empezamos con salud, especialmente fuimos los primeros en hacer diagnóstico de la enfermedad de Chagas mediante PCR o biología molecular, y específicamente en lo que les concierne a ustedes en el programa hicimos proyectos relacionados con la mujer como el diagnóstico de la enfermedad de Chagas congénita mediante esta técnica. Posteriormente, en el año 2002, pusimos a punto e inauguramos por primera vez en Santiago del Estero lo que son los estudios de ADN aplicados a casos de filiación, paternidad, por ejemplo, lo más común, o de casos criminales. Durante muchos años, casi 15 años, estuvimos haciendo prácticamente todos los estudios que se solicitaba el Poder Judicial, tanto en el fuero civil como en el fuero penal. Entonces, eso continuamos haciendo. Hacemos principalmente en estos momentos casos de paternidad. Son generalmente mujeres, madres que desean o saber quién es el padre o sabiendo quién es el padre, demostrar que es el padre por el tema de alimentos o algún reclamo judicial. Esos son los casos más comunes que atendemos. En la parte de salud, lo más común es el estudio. Nosotros somos los únicos en Santiago del Estero que hacemos el test de HPV para detectar el virus del papiloma humano. Ahora se está comenzando esto, lo más general es usar la sigla en español. O sea, el test de VPH, virus del papiloma humano, pero originariamente se decía HPV. Es como HIV, ahora se está diciendo VIH. Así es. Así que bueno, entonces ese es un test muy importante porque está demostrada la relación que existe entre cáncer de cuello uterino y la infección por el virus del papiloma humano. No todos los virus están asociados al cáncer de cuello uterino, porque el papiloma virus es una familia muy amplia de más de 100 virus. Algunos son 13 o 14 virus que se llaman de alto riesgo oncogénico. Esos son los virus que son importantes de detectar y es uno de los estudios que más se solicita. Tenemos convenio con el Ministerio de Salud, así que todas las pacientes de los hospitales, todas las dependencias del ministerio se pueden hacer el análisis aquí sin ningún costo. Los estudios de paternidad son generalmente casos privados y escapa al área de salud. Bueno, muchísimas gracias a Pedro. Sí, seguramente después vamos a estar mostrándoles en otros programas acerca de esto que nos intriga muchísimo a los santiagueños, a todas las personas, cómo son los famosos estudios de ADN. Lo vamos a tener en otro programa preguntándole a él también. Continuamos con el doctor Noriega. Tenemos Miriam Domínguez desde España que nos está viendo. Miriam Domínguez, un beso muy grande para vos. Dice que interesantísimo este tema que estamos hablando. Y también dice, si sabré yo que soy docente, nos dice Roxana Cáceres. Esto se da mucho en los docentes y en quién más, Doc. Bueno, este síndrome se empieza a describir
en el personal médico, Sí. ¿no? El creador del síndrome, ¿no? Sí. El que primero lo descubre, es alguien que lo observa en sí mismo, ¿no? Que es el doctor Freudenberger, que él trabajaba en una clínica de adicciones y empieza a ver esta desensibilización que tenía el personal, ¿no? Cuando entraban como muy comprometidos Sí. con todos los pacientes y con el fin de la institución, y que poco a poco el hecho de que los problemas de los pacientes y de los familiares de los pacientes era tan desbordante que empezaban a, como mecanismo de defensa, a ser más fríos, a desvincularse emocionalmente de las situaciones que tenían los pacientes, y empiezan como a odiar un poco lo que hacían, ¿no? A sentir que lo que hacían Como un era rechazo, algo malo, claro. claro, como que no les gustaba su trabajo. Entonces empieza a describir eso en él mismo y en sus compañeros, y de ahí sale el síndrome de burnout y un poco las líneas de trabajo para combatirlo. Bien. Esto se da, bueno, en personal que atiende directamente a las personas, sobre todo a los cuidadores y también a los educadores, ¿no? Mucho el personal de salud Sí. y mucho el personal también de Docencia, educación, claro. ¿no? Que también tiene esa misma característica de estar encima de los Permanentemente, alumnos, claro. con su problemática individual y familiar y social, además de las propias tensiones y ansiedades que uno Claro. tiene en su vida. Bueno, el trabajo en estos casos no ayuda, y sobre todo si estos ambientes no son cuidados, ¿no? Bien. Hacemos una pequeña pausa, Doc. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando con el doctor Noriega acerca de esto. Si ustedes tienen alguna pregunta, aprovechen que en el próximo bloque seguimos con él.